Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Viernes 27 de diciembre, 9:02 de la mañana en Chile continental, Santiago, casi como febrero, diría yo, porque entre que no hay colegios, entre que mucha gente se tomó libre estos días, que creo que ha sido el peor día de Navidad y de Año Nuevo que nos puede tocar esto entre medio de la semana. Parece que tuviéramos 2 lunes, 2 jueves, 2 fines de semana, rarísimo. Obviamente hay más días libres, lo que se agradece, pero Santiago realmente vacío. O sea, yo en la radio generalmente me demoro en horario normal como 1 hora, cuando salen los colegios. Terminaron los colegios 40 minutos, 30 minutos, hoy día 25 minutos. Debe haber pasado mucha gente. Mi nombre es Daniel Fajardo, conductor de Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, los negocios, el desarrollo productivo. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X y en Instagram. También a través de LinkedIn, especialmente programas como Clave Morse, como Emprender es Clave, y todos estos programas que tienen que ver un poco con los negocios, también con el emprendimiento, claves en LinkedIn. A través de YouTube, Spotify y por supuesto la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuo, es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más acerca de Bendito Residuo en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. El dólar, 990,12, un poco más alto que ayer, más cerca de los 1.000, que puede pasar en cualquier momento, lo sabemos, ya estamos en un periodo de dólar bastante volátil, moviéndose sobre los 900. El euro, 1.032,44, el cobre, $4,12 la libra. Hoy la unidad de fomento amaneció en 38.406,79 pesos para todos los que tienen crédito hipotecario, deudas, incluso colegios que están en UF. Ojo con la UF. Con respecto a los petróleos, el Brent está en $73,36 el barril y el WTI $70,19 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Si uno tuviera que poner los temas más recurrentes y más importantes que hemos visto este año en Clave Morse, obviamente la reforma previsional es uno de ellos, que ha tenido varios capítulos y creo que quizás es uno de los temas más importantes también para el gobierno. Bueno, la ministra del Trabajo, Janet Jara, ayer entregó un balance sobre la reforma previsional, destacando justamente todo lo que se ha logrado, las tensiones que se han producido en las negociaciones con la oposición, centradas en el famoso uso del 6% adicional de cotización y los años necesarios para acceder al beneficio. Jara subrayó la importancia de abordar inequidades de género como la mayor expectativa de vida de las mujeres y aseguró que el Ejecutivo trabaja para garantizar la sostenibilidad fiscal. Todo esto dentro, obviamente, de la estrategia del gobierno por acelerar el acuerdo para la reforma previsional antes del receso legislativo, que es en febrero. ¿Lo lograrán? Tienen
prácticamente un mes, porque podríamos decir que estos días son medio perdidos, tienen un mes para poder lograr esto antes de que se vayan el Congreso de vacaciones, ¿no es cierto? Como todos los años, y después en marzo vienen otros temas, ¿ah? Y además en un año electoral, obviamente el gobierno no quiere dejar todo lo que es el acuerdo de la reforma previsional para marzo. Así que vamos a estar muy atentos a qué va a pasar los próximos días con respecto a este posible acuerdo y a cómo se generan estas tensiones. Otros personajes del gobierno también salieron a hablar de esto, la oposición también. Tema va a estar en la noticia en los próximos días, la reforma previsional. La CMF acusa a Miguel Clark de infringir normativa tras control de Azul Azul. Comentábamos algo también hace unos días atrás. Michael Clark, presidente de Azul Azul, reveló que pagó $5,7 millones para adquirir el 90% del fondo Tactical Sport y asumir el control total de la concesionaria de Universidad de Chile. La Comisión para el Mercado Financiero contradijo su postura, afirmando que hubo un cambio de control y acusándolo de incumplir normas por no informar ni lanzar una oferta pública de adquisición. Clark tiene 3 días para regularizar la situación y evitar sanciones. Así que también vamos a estar pendientes de qué pasa eso. Y otra teleserie que se reactivó, ¿no es cierto? Otra serie que se reactivó hace unas semanas atrás, lo estuvimos ayer conversando con el exministro de Medio Ambiente, Pablo Daniel, este tema, ¿no es cierto? Bueno, a pocos días de expirar el plazo del Tribunal Ambiental para decidir sobre el proyecto Dominga, el gobierno solicitó a Contraloría aclarar quién debe presidir el Comité de Ministros, tras la inhabilitación de todos sus integrantes. Recordemos que se inhabilitaron. La consulta surge por un nuevo estándar de imparcialidad y busca determinar la legalidad formal de las decisiones. Expertos enfatizan la obligatoriedad del plazo, mientras critican la resolución judicial por complicar el proceso administrativo. No tenemos mucho tiempo ahora para explicar todo esto porque ya está nuestro entrevistado acá, pero les recomiendo que vayan al canal de YouTube de Radio La Clave o vayan al Spotify de Clave Morse y van a poder ver la entrevista con, como les decía, con el ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, que él lo explicó con lujo de detalle, ABC, decodificó, como es el espíritu de este programa, un poco qué es lo que está pasando con Dominga ahora y los escenarios que vienen para lo que viene. Así que los invito a revisar ahí y automáticamente ahora nos vamos a nuestro entrevistado que ya está en el estudio de Radio La Clave. Llegó más temprano que yo creo. ¿O no? Estamos, perdón, aquí en la pauta, me parece, dame un segundo. Vamos. Álvaro Moraga, perdón Álvaro, mira, son cosas que pasan en vivo. Perfecto. Cuando el programa está en vivo, se borró de repente en la pauta tu nombre, así que mil disculpas, pero Álvaro Moraga, del Estudio Moraga, ¿no es cierto? Y vamos a hablar un poquito sobre este tema del fin de la boleta o factura. Primero, ¿cómo estás? Bien, ¿sí? A diferencia tuya, creo que lo mejor han sido estos días de cortados que permiten tener como 2 fines de semana. Ya. Imagínate que hoy día uno piensa que como lunes o martes ya es viernes ya. Claro. Sí. Ahora, yo no me estaba quejando, creo que eso es extraño, pero sí, en realidad han sido días ricos y uno puede disfrutar. ¿Y la Navidad bien? ¿Se portó bien, viejo Pascuero? Sí, la Navidad creo que es la fecha más linda del año. Es la única fecha del año donde no hay nadie que no piense en cosas positivas, que no tire buena onda y le desee buena onda al otro. Perfecto. Oye, Álvaro, viste, el duende ahora arregló la pauta, así que Álvaro Moraga, como decíamos, abogado de Moraga CIA. Ya, a ver, el Servicio de Impuesto Interno implementó nuevas restricciones sobre el uso de factura en supermercados y restaurantes, ¿no es cierto? Que entrarán en vigencia el 1 de marzo del 2025, o sea, a la vuelta de la esquina. Estas medidas están diseñadas para combatir la evasión tributaria y están un poco dentro de todo este marco que el Servicio de Impuesto Interno este año ha incluido una serie de elementos para justamente mejorar su desempeño, cambiar lo que es la gobernabilidad también del Servicio de Impuesto Interno, y esta es una parte más. Entonces, primero quería si nos explicaras un poco cuáles son los objetivos o el objetivo principal que busca el Servicio de Impuesto Interno con estas restricciones y qué significan estas restricciones, cuáles son. Tratemos de codificarlo. A ver, yo creo que lo primero es entender que los 2 principales impuestos que existen a la actividad económica en general en nuestro país son el IVA y el impuesto a la renta. Y ambos tienen que ver con esto.
¿Por qué? Porque en las empresas, que lamentablemente, eso podría ser otro tema, cada vez son más, prácticamente todas las actividades son gravadas con IVA, tienen derecho a utilizar contra el IVA que tienen que entregarle al fisco por lo que venden, claro, el IVA que utilizan en lo que compran. Se produce una especie de neteo entre lo que yo le debo entregar al fisco y lo que yo pago por IVA. Entonces, por lo tanto, el hecho de que yo, por una compra de cualquier naturaleza, yo utilizo una factura, y esa factura, que es el documento tributario para poder ocupar el IVA, yo al adquirir algo, por ejemplo, hacer una compra de supermercado, esa compra de supermercado tiene un IVA. Ese IVA yo lo podría ocupar legítimamente, esa parte, contra mi IVA que tengo que pagar como empresa, si es que, por ejemplo, estoy comprando los escritorios de la oficina, si estoy comprando todo lo que está acá, empresa, el computador, todo. Pero es muy distinto si yo estoy utilizando esto de manera ilegal y en el supermercado, no ocupando la cuenta de supermercado para cuestiones para cuestiones personales. O sea, voy a hacer, no sé, mi fiesta de cumpleaños y resulta que todo lo que se compra ahí, yo lo hago pasar al final del día como que fuera la fiesta de la empresa. Claro. Básicamente eso es en efecto IVA. Y además va a tener un efecto en renta. ¿Por qué? Porque la parte neta, es decir, de los 100, que el 19% es IVA, el 81, esos 81 se pueden ir a gasto que rebaja el impuesto a la renta, que es el otro impuesto, que es el impuesto que se paga una vez al año, claro, cuando hay utilidades. Entonces, siempre me ha llamado la atención esto de que cuando uno va a los supermercados y te preguntan boleto de factura y tú estás comprando, no sé, helado, digamos. No tiene mucho sentido. Y hay algunos restaurantes que te preguntan un día domingo, estás con tus niños. Claro. Y te dicen, boleto de factura. ¿Y quién puede pedir factura? Un día domingo con tus niños. O sea, ¿qué es necesario para producir la renta? Que es el concepto central para que un gasto pueda ser utilizado. Tiene eso. Entonces, esta norma es una de las varias de la ley de cumplimiento tributario que se aprobó ahora por septiembre, sí, y que justamente tiene por finalidad ir cerrando todas estas ventanas de evasión, porque esto no es ilusión, esto es derechamente evasión. Ya, ahora, a ver, hay varias preguntas que te quiero hacer, pero nos vamos a enfocar primero en el supermercado. Después vamos a ir al tema restaurantes porque me imagino que hay algunas diferencias ahí, pero con supermercado, la legislación o la normativa, o bien en la práctica, ¿se hace alguna diferencia entre supermercados? No me refiero a las marcas, sino, por ejemplo, porque claramente hay supermercados donde la gente va a comprar sus cosas común y corriente, y hay supermercados más mayoristas. Ya hasta las distribuidoras, que uno podría decir que a lo mejor son mini supermercados. ¿Hay alguna diferencia entre una y otra? No hay ninguna diferencia. Lo que importa acá es el fondo y no... Lo que importa acá es el hecho mismo y no el lugar específico donde se materialice esta compra. Si al final del día lo que se busca es que este mecanismo, que es legítimo, se utilice exclusivamente para su finalidad, que es que si yo tengo una compra, en este caso se focalizó por algo que debe haber detectado el servicio en supermercados y restaurantes, pero el mal uso de facturas en cosas que son no necesariamente de la empresa para efectos de aprovechar algunos beneficios, es algo que se puede dar en varias otras áreas. Claro. Ahora, esta restricción, ¿no es cierto? En la práctica, ¿cómo se materializa? Porque me imagino que no hay capacidad de fiscalización, pero ¿cómo se materializa? Los supermercados van a tener que pedir, si alguien pide una factura, van a tener que pedir más requisitos, preguntar para qué, como que simplemente no lo van a hacer. ¿Cómo se realiza esto en la práctica? A ver, ahí hay un tema que es bastante complejo, porque una cosa es lo bueno y otra cosa es lo justo o lo legal. Claro. Nadie puede negar que en general,
en cualquier orden de cosas. El que comete un delito tiene que, o un ilícito, tiene que responder por él, ¿cierto? Claro. Y por lo tanto, que las personas que se aprovechan o hacen abuso de determinadas franquicias para dejar de pagar los impuestos que le corresponden, también deberían. Pero eso no significa que tú tengas que imponerle, y por eso voy a tu pregunta, imponerle cargas que no son legítimas a la vez a las mismas empresas. ¿Por qué lo digo? Porque el servicio anunció que iba a sancionar con multas a aquellos supermercados que no hicieran como esta labor fiscalizadora de ir controlando, de ser una suerte de fiscalizador activo, lo cual habría que ver cómo se redacta, claro, porque derechamente la Constitución establece que es un derecho a la igualdad de las cargas públicas. Es decir, a mí como actividad no me pueden imponer sino por ley. En este caso no está. O sea, no podría venir vía resolución del Servicio de Impuestos Internos, que es una norma de rango inferior a la ley, imponerme una carga a mí como un sector o una actividad económica, porque eso transgrediría la Constitución. ¿Y por qué lo digo? Porque la forma que tiene el servicio, una de las que anunció, fue precisamente que sean los mismos supermercados los que ejerzan una labor un poquito como preventiva en el fondo. No, porque esa ya la hacen hoy día. O sea, claro, tú cuando vas y dices factura, ok, bueno, tienes que presentar el RUT, claro, electrónico, tienes que presentar tu cédula de identidad, y eso siempre se ha hecho. Ahora, ¿cuáles son las otras exigencias que eventualmente se le quieren pedir a los supermercados? La verdad que sea cual sea, a mi juicio eso trae a la memoria algo infinitamente más grande, pero para que se entienda, en la primera administración de Javier Echeverri, que encuentro que es un tremendo servidor público y que lo hizo muy bien en impuestos internos, por hacerlo bien, con mente ingenieril, y para descomprimir esta cosa que existía de que los directores regionales de impuestos internos eran a la vez jueces tributarios, claro, vía decreto, estableció una delegación en abogados especializados que eran los jueces tributarios. Y eso generó la inconstitucionalidad de miles de juicios. Mira. ¿Por qué? Porque tú no puedes establecer tribunales por decreto, solamente por ley. Ya, pero aquí hay lecciones aprendidas de eso, con lo que va a pasar ahora, ¿no? Esperemos. Esto es mucho más chiquitito, no se trata de una cuestión tan grande, pero la verdad que, y una cuestión mucho más de fondo, nuestro sistema tributario desde el 2014 en adelante es una sopa que cada vez se revuelve más y cada vez se le meten más pelos, y eso significa complejizar el sistema, eso significa ahuyentar la inversión, eso significa que de verdad hoy día hay infinitamente más cargas que incentivos para invertir. Estamos hablando permanentemente de que una actividad económica que tiene que pagar más impuestos, tiene que cumplir más requisitos, va a estar fiscalizada más de esta forma. Te escuchaba hace un poco rato el tema de la permisología a propósito del proyecto Domingo. O sea, hoy día la verdad es que se produce un contrasentido donde todo el mundo conoce cuál es nuestra realidad económica de fondo, pero no vemos proyectos de largo plazo que se estén emprendiendo. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros tenemos vecinos que están entregando absolutamente todas las facilidades para que vayan a invertir, cosa que nosotros no lo estamos haciendo. O sea, miremos Perú. No nos vayamos más arriba, miremos Perú. Puerto Chancay, por ejemplo. ¿Ah? Ya, pero esos son grandes proyectos. Sí, claro, está bien. Perfecto. Y ahí me pueden decir, no, que los chinos, que la geopolítica, perfecto. No, pero el crecimiento de Perú ha sido sostenido 3,5, 8,5. ¿Y cómo lo han logrado? Copiando lo que hizo Chile entre 1984 y el 2014. Tal cual. ¿Y qué es lo que ha sucedido allá? Lo mismo que sucedió acá hace 20, 30 años. Llegaron inversiones, un crecimiento, empleo formal, no informal, porque hoy día las cifras son tan tremendamente distorsionadas con la informalidad del empleo que pega, por ejemplo, en el tema de pensiones. Por lo tanto, el tema tributario es un elemento de política pública que
no se puede manosear de la forma que se ha manoseado, donde si tú no tienes seguridad jurídica, donde si tú no tienes incentivos, la verdad las cosas hoy día, se ha dicho por todo y está comprobado, el capital es absolutamente volátil. Si acá no está rentando lo que necesito que rente, se va para otra parte. No hay restricciones para eso, me parece bien que sí sea. Pero lo cual obliga a dejar las ideologías en esta materia, porque al final todos queremos tener un mejor país. Y todos queremos tener un mejor país, por lo tanto queremos que la gente tenga empleo. Y para que tenga empleo tiene que haber actividad económica. Si el Estado no produce, el Estado gasta. Y quienes producen son las empresas. Oye, Álvaro, volviendo un poco al tema de lo que es esta nueva normativa, digamos, ¿cuáles son las infracciones, las multas que arriesgan los supermercados, o son las empresas, finalmente, la gente que compra como factura, si es que no lo hace como debe ser? ¿Cuáles son las multas? A ver, esto está siempre focalizado en quien comete la infracción, sí, que es en definitiva, en mi caso, por ejemplo, tengo una oficina de abogados y resulta que aparece en la contabilidad de este año una serie de facturas por compra de supermercado. Claro. Bueno, en ese caso, yo lo que voy a estar cometiendo va a ser un acto evasivo, ¿ya? O sea, es al que hizo esa compra. Supermercado ahí no tiene... No tiene, ¿ya? Y ahí lo primero es, uno, reintegrar el monto del cual me aproveché ilegítimamente, ¿ya? Reintegrarlo en arcas fiscales con intereses, reajuste y multa. Y de ahí en adelante el tema de las multas van creciendo en proporcionalidad a la infracción, a la reiteración, pudiendo llegar hasta el 300% de lo eludido. Y si ya estamos hablando de una cuestión más orquestada, más profunda, la verdad es que en ese minuto ya entran las sanciones penales. A propósito de los temas tributarios, hoy día con la nueva ley de delitos económicos también hay por ahí algunas figuras penales que agravan la comisión de este tipo de conductas. Pero básicamente la gran mayoría de las sanciones dicen relación con que lo que tú pretendiste ganar con esto, lo tienes que devolver y puedes terminar devolviéndolo hasta triplicado. Estamos hablando con Álvaro Moraga, abogado de Moraga CIA, sobre este tema de la nueva normativa, ¿no es cierto?, del Servicio de Impuesto Interno, que va a restringir el uso de las facturas en supermercados y restaurantes, y que empieza a entrar en vigencia el 1 de marzo del 2025. Entiendo además, Álvaro, que se estableció un límite del 10% de las cajas dedicadas a facturación en supermercados grandes, ¿no? Así es, el 10%. Ese límite justamente para tratar de... Desincentivar. Sí, el tema ahí son el 10% de las cajas en los supermercados grandes y al menos una en los que sean más chicos, cosa que no sea algo donde tú incentives y estés llamando a que esto suceda. Hay varios países supermercados que ya tenían cajas solo facturas, sí, ¿no? Sí. Y la mayoría te preguntan siempre boleta factura. Sí, estas son las medidas que uno no entiende por qué se gasta tiempo en esto, pudiendo invertirse en otras cosas que sean bastante más efectivas para efectos de recaudación fiscal. Si al final, en otro medio me preguntaban, bueno, y las proyecciones de recaudación por la vía de esta medida son ciertas. No sé el número y tampoco podría saberlo porque nadie lo puede saber. Si es un problema que tiene el sistema tributario hoy día, que hay mucha opiniología y poco dato. Entonces, ¿cuánto es esto? Se va a saber en un año más. Bueno, usted decir, un año más, o sea, se tiene que saber para ver si funcionó o no, digamos. Exactamente. Tal cual como lo que estamos hablando antes de comenzar el programa, que todas las proyecciones del gobierno en cuanto a la recaudación que iba a tener esta exención que se dio por 2 meses de repatriación de capitales, se cumplió en un 6%. Ya, que bueno, mira, no es parte del tema, pero creo que es importante, lo hemos contado en Clave Morse acá también, ya saliéndonos un poquito del tema de ¿cómo se llama? Supermercado y restaurantes. Bueno, imagino que para restaurantes es lo mismo. Para restaurantes es lo mismo y ahí hay que estar atentos. O sea, al final del día, lo del consumidor, que es en definitiva el que está cometiendo el ilícito, el que va a comer con sus amigos, con su familia, no tiene nada que ver con una comida de empresa y lo ocupa para efectos de descontar
gastos o derechamente recuperar IVA, va a haber mayor fiscalización y mayor foco en eso. Las sanciones existen desde antes, no es que haya más sanciones por eso, sino claro, que lo único que dijo Servicio Sánchez, a esto le voy a poner foco, como una forma también de desincentivar esto. Entonces vamos a ver cuán efectivo o no efectivo es. De cara a la empresa, a los restaurantes y a los supermercados, es deseable que esto no les signifique mayor carga para desarrollar sus actividades, porque la verdad es que tienen que dedicarse a lo suyo y Impuesto Interno tiene que dedicarse a lo suyo también. O sea, no nos pueden imponer cosas que no corresponden, porque además no ser legítimo también hace más pesada claro, el desarrollo. Pero por eso todo hay que evaluarlo en un año, a ver cómo funcionó. Ahora, bueno, volvamos a este tema que comentaste recién, que me parece súper interesante, aprovechando que tenemos 2 minutos, sobre el tema de este fracaso, podríamos decir, con respecto a la repatriación de capitales. Se esperaba un monto mucho mayor, de hecho lo comentamos ayer en la noticia en Clave Morse, se logró el 6% de ese monto, no tengo el monto exacto ahora, que era una de las medidas también que estaba dentro de todo este plan, ¿no es cierto?, de poder recaudar más, en el fondo es eso, y evitar la evasión y la elusión, obviamente. Y este sistema que se abrió para que las particulares, principalmente, hicieran repatriación de capitales, solo logró un 6% de lo esperado. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que pasó, nuevamente, algo que espero se empiece a entender, que la mayor recaudación no se da por la vía de aumentar los impuestos. La reforma del 2014 lo demostró. Y también las proyecciones se tienen que hacer de forma seria, en forma previa. Es decir, ¿dónde estaba la base de cálculo de esta proyección que tenía Impuestos Internos? Nadie la conoce. O sea, imagino que había una base de cálculo, o sea, se dio a conocer en su minuto. Porque iba a ser, había un... O sea, obvio. No creo que haya sido así como, al tuntún, sí, la Dirección de Presupuestos del año 2013, y que la presentó al Parlamento para la reforma del 2014, cuando la presidenta Bachelet subió el impuesto a las empresas del 20 al 27%, dijo que en pleno régimen esto iba a tener recaudación de $8.000 millones, que iba a permitir financiar la educación gratuita. Resulta que solo al 2017 habían $7.200 millones de déficit. O sea, la reforma operó a la inversa. ¿Por qué? Porque tú puedes subir la tasa, pero ¿qué pasa si la actividad económica no genera? Resulta que la puedes subir al infinito, pero no vas a recaudar más. Entonces, el foco de la recaudación es algo que se tiene que entender, que no está necesariamente en aumentar impuestos, aumentar cargas, sino que miremos todos los casos de éxito a nivel mundial, salgámonos de Chile, miremos Irlanda, que era uno de los países más pobres de la Comunidad Económica Europea, que hizo, redujo sus impuestos. Y atrajo las inversiones de todos lados, especialmente las empresas tecnológicas. Claro, porque una cosa es rebajar los impuestos en forma grosera, con lo cual no ganas nada, pero si tú los rebajas inteligentemente, como lo hizo Colombia, diciendo para las empresas que inviertan desde determinado monto hacia arriba, que empleen personas nacionales, que hagan offset con las universidades, etcétera, van a tener estos incentivos para invertir acá. ¿Qué es lo que se genera? Probablemente en un primer momento una menor recaudación supuesta, porque si no las empresas no estarían, pero estáis dando empleo, estáis dando proyección. O sea, el año pasado hablamos de subir impuestos, restringir o apretar la actividad económica, mientras se cerraba Huachipato. Huachipato, una empresa que le cambió la vida a generaciones, que le cambió la cara a la octava región, que generó un impacto y que fue una medida fiscal de 1930. La Corfo, cuando parte la Corfo, todo este programa de industrialización genera una gran compañía. ¿Qué estamos hablando de eso hoy día? Álvaro Moraga, vamos a tener que invitarte otro día para hablar de este tema, más en profundidad, que parece súper interesante. Álvaro Moraga, abogado de Moraga CIA, 1.000.000 de gracias, Moraga y compañía. Muy bien. 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse y bueno, invitado en otra ocasión. Gracias a ustedes por la invitación y entender que el tema tributario es un tema que nos afecta a todos boletas, cada que compramos estamos financiando una recaudación. Una cosa es la recaudación y otra también es cómo se está gastando la plata. Nadie le está poniendo foco a eso. Sí, gracias por acompañarnos. Te invito a ti y a todos que nos están escuchando y viendo que se queden en línea, porque ya había una entrevista
que tiene que ver, fíjate, con la relación principalmente turística que hay entre Chile y la República Dominicana. Ya poniéndonos de día bien y de fin de semana y empezando con las vacaciones. Así que quédense en línea en Clave Morse.